parte de Espacio Ana Frank, es un honor tenerles acá, recibirles nuevamente en estos espacios para la presentación y un coloquio de gran importancia para la actualidad. El día de hoy nos estará acompañando la señora Cecia Hirschbein, ensayista, investigadora, académica y narradora, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, profesora visitante del Departamento de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Es autora de muchísimos libros y el día de hoy nos estará conversando acerca de su última pieza llamada El hilo de Miriam. Asimismo, esta actividad va a estar siendo moderada por una aliada importantísima de Espacio Ana Frank, la profesora Ana María Velázquez Anderson. Poeta, escritora y también profesora investigadora de la Universidad Metropolitana. Para ambas les pedimos un fuerte aplauso. Esperamos contar con una maravillosa velada y esperamos que lo disfruten. Adelante, profe. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Al finalizar la ponencia, el conversatorio que vamos a tener, la autora y yo, pueden hacer cualquier pregunta que tengan y con gusto les responderé. Bueno, vamos a conversar hoy sobre la novela El hilo de Miriam de Cecia Hirschbein, una de sus últimas novelas, porque me confesó que está escribiendo otra, así que vamos a decir que no es la última todavía, esperemos que no sea. Esta novela es muy importante porque fue escrita en Ciudad de México y fue publicada en Ciudad de México por Ediciones del Lirio en 2022. En la página web de Ediciones del Lirio está el acceso a la novela para aquellas personas que estén interesadas. Hirschbein es una escritora bastante diferente a las escritoras tradicionales, puesto que tiene un aspecto multicultural. Ella es una escritora judeo-venezolana polaca y además vive en Ciudad de México. Ahí hay una amalgama de cosas de las que vamos a conversar más adelante. Deja que presente la novela y conversar. Entonces, para comenzar quería ver que ustedes ven esta imagen. El título de la novela ya nos remite a la tejedora. Están tejiendo un hilo, alguien. Unas manos de mujer están tejiendo. Eso es el primer aspecto que me llama la atención de la novela, porque los hilos del tejido se parecen a las letras. Fíjense que cuando tejemos es como si hiciéramos pequeñas A, E, I, O, U. El hilo es una metáfora de la escritura. Entonces, el hacer o rehacer el tejido de la vida en agujas es lo mismo a escribir la vida o reescribir la vida. Las grandes tejedoras que aparecen en los libros desde Homero, en el siglo VIII a.C., siempre estuvieron ligadas a aspectos importantes para la cultura griega y por extensión para la cultura occidental, siendo que la cultura griega es la base de la cultura occidental. Tenemos como ejemplo la fiel Penélope, arquetipo de la mujer que espera. La tejedora Penélope teje de día y desteje de noche. Así alarga metafóricamente el tiempo, porque ella está haciendo un manto morfóreo para su suegro Laertes y está a la vez esperando el regreso del héroe. Hace aliado al tiempo. Lo mismo en la escritura, el tiempo se convierte en un aliado para la escritora. En realidad no es Penélope la que aguarda la llegada del héroe, es el alma de todos nosotros esperando el regreso de nosotros mismos a lo que realmente somos, ¿no? Entonces Penélope es una imagen del alma y este personaje homérico nos ayuda a comprender que a través del tejido, que es el mismo tejido de la vida, nosotros podemos cumplir varias etapas de la existencia para encontrar la felicidad, para encontrarnos a nosotros mismos, para alargar el tiempo, para no sufrir tanto y de repente para hacer un viaje heroico femenino también, como lo hizo la protagonista de Cecia Hirschbein. Escribir también es tejer el manto de la memoria. Cuando una mujer escribe, lo hace desde la experiencia de su vida. Su objetivo es dejar testimonio o darle voz a algún sentimiento o a una verdad íntima y es también aceptar los ciclos que la vida le impone. Ahora viene esto, ahora viene aquello, ahora trabajo, ahora crío a los hijos, ahora escribo. Dar una puntada, volver a comenzar,
ser fiel a un diseño interior propio que nos ocupa. Ese es el papel de la escritura. Es el partir de sí misma lo que la va a hacer feminista de alguna forma, si la vemos desde el feminismo de la diferencia, que nos habla no del feminismo de la igualdad, sino del feminismo relacional, un feminismo que nos lleva a aceptar nuestra diferencia de ser mujeres y tener en nosotros también ese aspecto tan fuerte que es la potencia creativa en nuestras propias entrañas. La escritura femenina da voz a aquellas mujeres que no la tuvieron. A veces la mujer refleja lo que otra quiso decir y no pudo, que es el caso de esta novela. Como fueron los millones de mujeres judías que no pudieron escapar de una Europa devastada durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Para la mujer, escribir es una forma de emancipación y de búsqueda de libertad, y es por tanto una forma de activismo. El hilo de Miriam es una novela profundamente femenina y nos va a conectar con esa necesidad de dejar testimonio en clave femenina de una tragedia histórica como fue la persecución del pueblo judío, ya contada pero con otras palabras. Eso es innovador porque es una sobreviviente de un campo de concentración que llega a la escritora sin que ella espere este testimonio. La autora une ese testimonio aparte de su propia vida, que ya vamos a conversar sobre eso, porque también la vida de la autora es una vida del exilio y es una vida de búsqueda de libertad también, metafóricamente. La diosa que escogieron los griegos para encarnar la civilización fue Atenea. Ella es la que otorga el don de tejido a las mujeres. Cuando el arquetipo de Atenea, cuando hablamos de arquetipos, hablamos de modelos psíquicos típicos que están dentro de cada uno de nosotros. Cuando el arquetipo de Atenea está integrado en la mujer o el hombre, puesto que son arquetipos contrasexuales, o sea, el arquetipo también puede aparecer dentro del hombre. El hombre también puede ser un gran creador, un gran tejedor. El arquetipo de Atenea también habla de la inteligencia, de la sabiduría, ¿no? Siempre la mujer va a intentar hacer algo por sí misma. Trabaja duro para conseguir sus metas y acepta la realidad tal como es. Así, los años adultos son muy productivos para las ateneas y los hombres que tengan este arquetipo también. Utilizan la energía y el pensamiento lógico para actuar en el mundo de los logros. Recordemos que fue la gran estratega de la guerra de Troya, susurrándole al oído al héroe Odiseo que construyera un gran caballo de madera y se lo dejaran como regalo de despedida a los troyanos. Dentro estarían los griegos armados y más que dispuestos a pelear. Una vez haber sido el regalo acogido dentro de la ciudad. Recordemos esta estrategia para terminar el asedio de Troya, que duró 10 años y los griegos no podían entrar, y fue Atenea la que susurró al oído del héroe: anda, regálenle un caballo y díganle que ustedes se van. Cuando ellos acepten el caballo, por supuesto, previamente están los mejores guerreros dentro del vientre del caballo. Cuando hagan entrar el caballo dentro de las murallas de Troya y empiece la celebración por haberse ido los griegos finalmente de su frontera, ustedes salen y entonces comienza la gran matanza de Troya, porque eso fue la guerra de Troya al final. Y pues es que le da el triunfo a los griegos. Y recuperan Helena de Troya, que por eso era que había venido allá. Dice la autora Shinoda Bolen en su libro Las diosas de cada mujer, que Atenea intenta siempre hacer algo por sí misma, ya les dije, ¿no? Y en el hogar ella sobresale en las artes domésticas. Por eso vemos que Miriam también es como una representación arquetípica de la diosa. No solo teje, sino que ella hace una gesta femenina. Cuida a sus hijos. Primero cuidaba a unos hijos ajenos en un orfanato cuando terminó la guerra y ella tuvo que trabajar porque estaba sola. Mataron a padre, madre, y ella queda con una familia que está casi enloquecida de dolor. Y en el pueblo no queda nadie y han tenido que ir a vivir a algunos guetos. Entonces ella cuida a los hijos ajenos tal como si fueran de ella. Pero también después, cuando decide irse, huir hacia Palestina, que era como se llamaba en ese momento lo que sería el futuro Estado de Israel, ella también se propone tener una casa propia, unos hijos propios, un marido propio y hacer de su vida algo que tenga sentido.
Cuando estaba en Polonia, ella no podía comprender muy bien qué era lo que había pasado. Ella en ese campo de concentración solo podía sobrevivir al trabajo forzado que le habían condenado. Cuando ella finalmente llega a tener su casa, ya será en Haifa, ella irá a Haifa, irá a Jerusalén también. No, Haifa. Se quedó en Haifa siempre y tuvo a su hijo y también tuvo a su nieta Débora. Ella todavía no podía comprender aquello que había pasado. Ahora fíjense bien lo importante que es la escritura femenina, porque así se gesta. No solamente el arquetipo de lo femenino, se gesta la historia, se gesta la vida, se hace que funcione, pero se le da sentido a la experiencia vivida. Y ya no se ve como algo que pasó en el colectivo y que no me dejó huellas. Sí dejó huellas para mí, pero para ser algo positivo. Esta es otra innovación que tiene la novela, puesto que Hirschbein no deja la novela en el sufrimiento, en los campos de concentración, sino que transforma ese sufrimiento en luz. De alguna forma, la figura de Miriam es luminosa, aunque siempre ella buscando dónde encajar, cómo hablar el nuevo idioma que tiene que aprender, el hebreo, porque ella hablaba yiddish. Entonces, esto es otro aspecto que yo encontré en su escritura muy novedoso. Cecia Hirschfeld conoció la historia de esta fascinante mujer que logró sobrevivir por años a los campos de trabajo forzado en Auschwitz, precisamente, que se llama Miriam Linian. Miriam Linian era apenas una adolescente cuando los nazis invadieron Polonia, una muchachita, ¿no? Y ella vio el acceso de las fuerzas nazis cruzando la frontera, que fue una invasión al pueblo donde ellos vivían. Se la llevaron en un tren muy jovencita y ella pasó tanto trabajo y tanta hambre que sus procesos femeninos quedaron paralizados por mucho tiempo. O sea que en su cuerpo mismo estaba aquella rabia y aquella rebeldía que ella comenzó a sentir en ese momento y que siguió en Haifa, porque ella siguió con la rebeldía, que yo lo llamo emancipación, pero ella no quería que le pasara lo que le pasó al resto de su familia. Recordemos que la persecución de los judíos ocurrió entre 1939 y 1945 en Europa y ya ha quedado registrada en diversas voces de gente muy talentosa y en muchas escrituras desde entonces y tiene que seguir siendo registrada para la posteridad. Hirschbein tomó esta historia y de alguna manera mágica, con la magia de la literatura, la hizo suya, puso sus palabras, puso su pensamiento y convirtió la historia en una novela. La autora muestra así la necesidad del ser humano de reconfigurar siempre las experiencias para encontrarle sentido, como ya le dije. No es lo que ocurrió, sino lo que quedó de eso, lo que salió de eso, lo que se pudo hacer, bien o mal, si se pudo salvar o no, pero no importa ya lo que ocurrió. Cuando está en Haifa, ella trata de olvidar. Fíjense que de vez en cuando mirar hacia el pasado implica una reinvención de lo que somos, ¿no? Empezar a pensar, si esto lo hice mal, ¿por qué no hacerlo de otra manera esta vez, no? Hay un gran reconocimiento del dolor colectivo en la novela, pero sobre todo el dolor individual en Miriam, que además es un hombre bíblico, todos recordamos, porque hay un trabajo interior consciente que puede ser exorcizado, que el mal puede ser exorcizado a través de la palabra. También otras formas de sacar el mal, también haciendo el bien, también volteando, ¿no?, esa historia, pero sobre todo Hirschbein lo hace con la palabra. La otra innovación es que la novela cubre en dos espacios geográficos. Cuando hablamos de las geografías escriturales, vemos que hay dos espacios importantísimos: la Europa devastada por los millones de judíos desaparecidos o muertos y algunos tratando de escapar de una Europa que era un solo grito de dolor, y Haifa con aquel mar azul, aquel renacer, aquellas aguas que son prácticamente unas aguas de la vida, unas fuentes nuevas que van a limpiar el dolor de Miriam y la van a conectar con algo nuevo. Aunque todavía es una muchacha bastante joven, ella conserva la memoria de los campos de concentración, pero también hace un viaje de liberación.
Y entonces ella no solamente conoce Haifa, ella antes había estado en Francia, se había ido a Francia, había cruzado toda Europa por mar, había llegado a Palestina, la habían puesto otra vez confinada en otro campo de concentración, porque resulta que cuando llega a Haifa, que no es que puede entrar, no tiene papel. Bueno, y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo entro? Pero yo soy judía. Bueno, no tiene papeles, no entra. Usted también va presa. Ahí ella dijo, bueno, esto es algo insólito, ¿no? Fíjense que la equivalencia es un viaje femenino de otra diosa, Perséfone, al inframundo y un renacer hacia la primavera. ¿Ven? Como hace un viaje femenino hacia las profundidades, hasta lo más doloroso, que es ver a su pueblo, su casa, su familia, todo destruido, y después recuperar la primavera en otro lugar. Ella se va. Entonces el exilio ahí tiene un significado profundo, porque es un significado de vida, es equivalente a mantener la vida, ¿no? En ese campo de confinamiento no las pasa tan mal como en Auschwitz, pero no la ponen a trabajar, pero de todas formas ella miraba a lo lejos, con aquella esperanza de muchacha, ¿cuándo será que yo tendré mis cosas? ¿Cuándo será que podré salir? ¿Cuándo será que podré ver a mi tío, que era lo único que tenía allá? Y fíjense que Miriam tiene que quedarse callada porque empiezan los judíos que habían llegado primero y no habían vivido el dolor de los campos de concentración, empiezan a criticarlos y a decirles a estos recién llegados, ¿ustedes por qué no pelearon? Porque ahora vienen a decirnos que a ustedes les pasó esto y esto y por qué no pelearon. Bueno, yo pongo en escrito que la pelea fue sobrevivir cada día. Esa fue la lucha por la supervivencia. La vida era el primer objetivo y era mantener la vida, lo único que había que hacer. Pero viene el fiscal Hausner, Gideon Hausner, que empieza unos juicios en 1961 contra Eichmann, el criminal de guerra Eichmann. Entonces le piden a 17 países europeos que den el testimonio y remitan las pruebas para condenar a uno de los máximos jefes del nazismo, y solamente 9 lo hicieron, los demás no. Bueno, vamos a ver la política, la diplomacia, ¿no? De esta forma, entonces él dice, bueno, entonces hay que llamar a los testigos y tienen que dar testimonio. Vienen los testigos, son los supervivientes de los campos de concentración y comienzan a hablar. Entonces, de esta forma se reunifica la memoria de todo un pueblo y es cuando para mí verdaderamente nace el alma del Eretz Israel, del cual habla la autora. Siempre estuvo allí, pero el alma todavía como que no había nacido. Cuando nacen todas las narrativas de la Shoah es que el mundo comprende lo que es la tragedia judía y es cuando el mundo comprende lo que es el mal suelto, haciendo y deshaciendo, y de esta forma aquella memoria toma el valor de resignificar todo el pasado. Yo quisiera hacer ahora unas preguntas a la autora para que ella pues, participe y nos diga, ¿no? Bueno, primero, Cecilia, te doy las gracias por haberte venido a este encuentro de Ciudad de México con tu esposo Luis y estar este día conmigo. Yo quería preguntarte, ¿cómo es esto de que tú vas a hacer una novela en México, cuando tú eres venezolana? ¿Cómo conseguiste a estos editores y desde cuándo tú vives en Ciudad de México? ¿Dónde te surge la idea de hacer esta novela? Gracias primero por tus palabras y un aplauso porque son muy y les digo que para mí es importante oír interpretaciones, porque yo, además cuando uno escribe, no piensa en nada de estas cosas, ¿verdad? Esta es la relectora, que es Ana María. Yo simplemente escribo y no me atrevo a ni siquiera interpretar. Cuando alguien me pregunta, interpreta, digo no. Cada lector tiene su propia interpretación y es válida si tiene basamentos. Yo solamente puedo responder a cómo la hice, qué tal. Eso es lo que yo puedo responder y qué me motivó, ciertamente. Entonces, bueno,
cómo fue a dar a México, yo ya estaba teniendo la idea antes. Por supuesto, la escribí, uno no importa dónde la escribe, pero yo me encontré con mi tía Miriam. Yo básicamente no tenía intenciones de escribir sobre el Holocausto. La primera vez, yo estaba pensándolo anoche, caramba, la verdad que la primera vez que escribí algo sobre el Holocausto fue cuando eran los 60 años de que se terminó la guerra, y me pidió el director de Últimas Noticias. Ustedes saben que en ese momento los domingos salía una página literaria que era leída por todos, era muy importante. Y el director, yo tenía ahí una columna que se llamaba La Letra y sus oficiantes. Entonces me dijo un día, mira, va a salir un número especial del Holocausto, escribe la página central. Yo digo, yo jamás he escrito sobre eso, sobre mis padres, sobre nada. Bueno, te lo pongo como un reto. Y fue la primera vez que escribí sobre. Yo sí tenía una biblioteca llena, me puse a releer, a investigar, hablé con mi padre que estaba más reacio, se le tragaba, mi mamá no habló mucho, pero ahí fui recogiendo las primeras notas y la conciencia de que sí había que escribir sobre eso. Pero hasta ahí quedó, y publiqué, y que ya tenía algo de relato, lo que me contó mi papá, y se llamaba La Sobrevivencia, que me di cuenta que lo importante, la gente que se salvaba, es porque tenía el instinto de sobrevivencia. Ese era el tema de ese trabajo. Entonces, pasó el tiempo, nada, y no se me ocurrió otra cosa. Tú sabes que el que escribe es en el momento algo espontáneo. Y me encuentro con la prima hermana de mi mamá, que todavía vive, por cierto, tiene 103 años, algo así, y hasta hace unos cuantos años estaba muy lúcida. Siempre la veía, se llama Miriam, y se parece mucho a mi mamá. En mi familia hay muchas Miriam. La hermana de mi mamá también se llamaba Miriam. Bueno, y me encontraba con ella y me empezó a hablar sobre, le encantaba hablar sobre el Holocausto. Inclusive me contó que eso fue el detonante, de que ella estaba escribiendo un diario sobre todo lo que estaba pasando, porque ella tenía la conciencia de que había que contarlo, que la gente no lo iba a creer, que era tan inverosímil lo que ella había vivido, que había que contarlo. Y lo empezó a escribir. Y que cuando llegó a Israel, lo que tú pones ahí, la gente no le interesó. Dijo, no, ustedes fueron, después le leo una cosa que salió aquí, al matadero como corderos, ¿verdad? Y eso a ella le pasmó y rompió el diario en mil pedazos. Lástima, pero lo hizo. Pero su voz después se puso a narrar a muchas personas. Su voz existió y ella daba conferencias después sobre eso. Y es que es verdad, ahora nos dicen también, valga esta digresión, que no debemos defenderlos, ¿ok? En aquel momento, ¿por qué no nos defendimos? Y en la actualidad nos dicen que no nos defendamos. Entonces, ¿qué? Sí, eso es. Pero hubo un lanzamiento del gueto de Varsovia. Y entonces se ve, la realidad no es esa. Yo lo pongo en la novela. Hubo partisanos, sí. Hubo el levantamiento del gueto de Varsovia, hubo varios, pero era imposible. Sí, era imposible. Entonces, por eso era un mito, además. Exactamente. Sí, entonces, esa historia me pareció fascinante. Lo que me dijo la tía Miriam, que le digo yo. Entonces yo digo, esto hay que narrarlo. Y le empecé a preguntar más y más y más. ¿Y por qué lo escribo en México y tal? Me lo publicó Delirio para responder directamente a tu pregunta, porque le pareció interesante el tema, así de simple. Pero yo fui escribiendo, fue todo un proceso. Eso algo lo pongo al principio, porque
yo prácticamente me sentí fascinada. Ella lo contaba en hebreo, porque como tú dices, ella sabía hebreo, yiddish y polaco. Yo le entendía más o menos el hebreo. Mi hebreo es del que sabía de un año vivir en Israel y de lo que aprendí en Moral y Luces. Bueno, entonces le dije a mi hermana que ella hizo aliyá a los 17 años, que se reuniera semanalmente con Miriam y vaya anotando y lo tradujera para mí en español. Lo que ella sabía, ella se graduó y hizo aliyá a los 17 años. Entonces me lo fue mandando y de cada fragmento yo fui armando la novela, ¿verdad? Que eso fue el trabajo más difícil. Y no encontraba cómo seguir el hilo de Miriam que te me estaban mandando desde Israel. Sí. ¿Cómo hacías? ¿Ponías algo de tu historia? Bueno, ahí fue también una pregunta, porque de cada fragmento, como eran tipos fragmentos, yo digo, yo no hago crónica, yo no sé escribir crónica, o hago ensayos como lo que hacía en la universidad, o tengo que transformarlo en algo más. Y aparte había lagunas, por supuesto, y la niñez, la juventud, todo eso lo usé la imaginación. Fui agregando y rellenando la historia para que tuviera interés, porque a veces a través, digo yo, de la literatura incita más a la gente a leerlo que la propia crónica. Bueno, aparte que yo no soy cronista, no se me da. Entonces, me pareció que eso era el tema para una novela, ese mismo hecho, porque además ahí hubo un antes y un después en Israel mismo, hubo un quiebre. Cuando, sí. Ah, bueno, si quieres, eso lo hablamos. Sí, después. Okay. Sí, te respondí todas las preguntas. Sí, muy bien. Sí, no, lo de venezolano y tal, o eso no. Bueno, sí, ¿cómo te sientes como venezolana publicando en México, siendo aceptada ya por una editorial, que te haya llevado Polanco a poner tu libro en la librería? ¿Ha sido aceptada? ¿Ha sido una bonita experiencia? Bueno, mira, no es fácil. Yo primero nací en Alemania por pura casualidad, ¿no? Como quien dice. Es decir, mis padres huyendo de Polonia, ya casados, mi mamá embarazada, pero estaban los soviéticos tomándose a Polonia. Eso hace poco yo vi un video. A mí no me interesaba tanto saber de Polonia, pero después me di cuenta que es que Polonia era uno de los países que más fue invadido y sufrido dentro de la historia. Toman por aquí, rascan por allá, los soviéticos aquí. Por eso es que ahorita se está defendiendo con las uñas. Polonia está toda su frontera para que no la toquen, porque es uno de los países que más ha sufrido. Entonces mis padres tenían que huir, porque si no les agarraba una cosa, les agarraba la otra. Entonces, claro, me motivó también el hecho que de casi toda mi familia ha sido sobreviviente. Yo lo tengo en el ADN. La familia que sobrevive, casi toda murió, casi toda la familia. ¿Cómo fue ese viaje familiar de tus padres? Mis padres, bueno, cada uno lo vivió a su manera, en el sentido que mi papá era también muy optimista. Él sobrevivió en mi mamá, pero era con la prima hermana. Ellas se juntaron, los primos y hermanos, y sobrevivieron juntos, uno empañándose en el otro. Esa fue la manera. Pero eso es lo que me contaron. Y entonces, pues, vamos a parar a Alemania, y bueno, 2 años, pero yo hablaba alemán. Entonces mi mamá dijo, no puede aceptar una muchachita que hable alemán. Entonces nos fuimos a Israel. En Israel, mi papá no le gustó. Su familia, lo que quedaba, 3 hermanos de 9 sobrevivieron, ¿ok? Entonces bajé el 4. Estaban en Venezuela por otro asunto de historia de ellos. Tenían familiares en Venezuela y se vinieron para acá, a Venezuela. Sí, para acá. Estamos en Venezuela ahorita.
que yo estoy entre México y Venezuela. No ha terminado de llegar. No termino de ¿En qué aterrizar. año llegaste a Israel? ¿Perdón? ¿En qué año llegaste? Yo tenía 7 años. ¿Y qué año? ¿En qué año? Ajá, ¿En qué llegué año 46, 47, 48, 49, 49. Después, a 53 llegué a Venezuela, más o menos. ¿Ves? En el 53, 52, en el 50, 51 estábamos en Israel, 2, 3 años. Pero mi papá, que tenía que hacer mi Luis Mayá, que quiere decir un ejército, dijo, no, yo ya tuve bastante. Entonces, como tenía un hermano, él lo pidió. Y mi mamá tenía ahí una hermana en Israel, fue una ruptura para mi mamá muy fuerte. Y para mí también. Yo ya había hecho amigas en Israel y yo sentí ahí un trauma cuando tuve que venir a Venezuela, que yo no sabía el idioma. Y yo lloré y dije que nunca iba a aprender el español, porque nada que ver. El sfaradí, en Israel le decían el sfaradí, si yo hablo hebreo, ¿cómo es eso? Ay, Dios mío, yo estaba y tenía mis amiguitas ya del colegio, primaria, primer preparatorio, y entonces venimos a Venezuela. Bueno, el primer tiempo yo estaba, la verdad que me sentía sola, aislada, estaba muy mal al principio. Todas las amigas no, la del colegio, todavía no era amiga, hablaban español y yo no. Mi mamá, con mucho esfuerzo, me tomó una profesora para que aprendiera español y me pusiera a la par con las demás compañeras. Al principio no me aceptaban mucho, es decir, yo era muy extraña, fue difícil. Pero luego, bueno, este es mi país. A los 6, 7 años empecé a adaptarme y siento que este es mi país, sí, mi hogar. Tengo aquí todo esto son caras conocidas, las que tengo aquí, por Dios, todas, y se lo agradezco tanto estar aquí. Y luego voy a México por razones personales y estoy entre México y Venezuela. Venezuela no lo puedo agarrar, no, yo no puedo. Y México me gusta, ahí la parte editorial en México es muy buena, pero a esta edad amistades no es tan fácil. Amistad. Sí, muy difícil, porque allá la ciudad es muy grande, es más difícil, claro, pero tampoco es que me disguste, tengo ahí otra casa. Es verdad que Miriam logra llegar a Israel y logra casarse con Yehuda, logra tener sus hijos, además son músicos, y la música es una experiencia muy bonita porque de alguna forma también es un consuelo la música para ella. Y ella también tiene una nieta, Débora. ¿Por qué no nos cuentas tú ese pedacito de Débora? Bueno, porque está en la novela y es bastante fuerte. Vuelve como la oscuridad otra vez a tomar vida. Sí, bueno. Débora es Tocaste. la nieta. Sí, es difícil esa parte, pero lo decidí hacer. Por un lado, ¿por qué tomé a Débora? Era como que Miriam contándoselo a la nieta, ¿no? Ella sí, siempre eso está en la novela. Y más bien, Débora es el alter ego de Miriam. Y su marido, Yehuda, es la nueva generación que ya está en Israel, los pioneros. Ella se casa con pioneros, que es distinto a ser sobreviviente. Y esa es la nueva raza. Nueva raza no, los nuevos habitantes de Israel, los pioneros. Y tiene el marido, los hijos, y los hijos son ya israelíes, Yehuda también. Y la nieta, la que ella más quiere, ella le va contando todo. A ella le va mientras tejía, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál fue el conector ahí? Pero, ¿qué pasa? Yo sí termino
algo así como tú sabes, el final, no sé si todos lo han leído o no, pero no quiero, si no es un spoiler. Si no para- es un spoiler, sí. Sí. No, no lo voy a contar. Pero pasa alguna... Sí, pasa, pero pasó en la realidad y decidí que lo tenía que contar. Pero el resto, pero Miriam, lo interesante es que Miriam se mantuvo todos estos años, como tú dijiste, se siente un poquito, debe ser que se siente en la novela, con mucho ánimo. Cuando yo la fui a visitar, con los 20 y pico de años ella, a pesar de todos los dramas que ella vivió, ella era amable, venía, servía como en Israel en la mesa, dulces secos, almendras con pasitas, y todos sírvanse, coman frutas, una mesa plena, y me servía y brincaba hasta casi 100 años, así, todavía con una sonrisa en la cara. Sí. Ahora fíjate tú coincides conmigo que había entonces dos clases de judíos a la llegada, los que estaban primero los pioneros y los Sí. segundos empiezan a ser escuchados desde la época de Ben Gurión aproximadamente, Bueno, a ser reconocidos como parte no, después del juicio de Eichmann, Ben Gurión fue inteligente en eso, que cuando querían hacerle el juicio a Eichmann se suponía que lo iban a llevar a Alemania, pero él dijo no, que se haga el juicio en Israel, porque así todos van a oír lo que pasó. Y en realidad, después del juicio de Eichmann, se cambió. Y eso es lo que creo que es novedoso ahí. Yo lo oí, sí, porque me lo contó la propia Miriam. La gente empezó a tener más respeto por los sobrevivientes. y nació justamente la narrativa de la supervivencia, que no Sí. existía sino las narrativas bíblicas o las narrativas de la tierra prometida, pero no de la otra lucha, que era la lucha por la supervivencia, que siempre acompaña también el sentir judío, porque también muchas veces fueron expulsados de sus territorios, o sea que también es algo que tiene dentro el pueblo judío. Sí, y cambió totalmente. Inclusive hay una anécdota que yo la viví, por eso es que me llamó la atención cuando me lo narra Miriam, que cuando llego a Israel, todavía antes de lo que pasó, mi nombre es Sesha, ¿no? Polaco, totalmente polaco. Y entonces los de aquí me conocen por Siona. ¿Por qué? Les cuento. Llego a Israel y mi tía Miriam, la hermana de mi mamá, le dice a mi mamá, pero ya yo tenía conciencia, con 6 años, con 5 años, le dice, mira, hay que cambiarle el nombre, se echa muy polaco, la van a mirar mal, vamos a ponerle Siona. Y me cambiaron el nombre por Siona. Y mi mamá se le quedó el Siona y me inscribió en el colegio con Siona. Y mi nombre verdadero en la partida de nacimiento es Sesha. Sí. Hay una historia interesante también. Hay una parte en que ella van donde los rabí dentro del campo de concentración y le van muriendo las personas, mueren su padre y su madre y van muriendo al campo de concentración y ella le dice, no, hay que aceptar la muerte. Eso es lo que quiso Dios. Sí. Y bueno, hay que aceptar. Y ella se pone muy mal y justamente en ese momento sale su rebeldía natural y dice, pero ¿hasta cuándo rezadera y rezar? Y rezar a este Dios que nos está castigando así. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Es verdad que hay siempre, y el padre también, el rabí, le dice a la tía que está enloquecida de dolor y se empata con un muchacho más joven, que eso una relación no puede ser? Entonces, ¿tú crees que hay una especie de feminismo en ir contando estas cosas, ir como diciendo, miren, también en el ámbito de los judíos también sentimos cierta opresión femenina y tenemos que decirlo de alguna forma en nuestro escrito? Bueno, puede ser, ella lo dijo, y ella viene de una familia ortodoxa, ella quedó religiosa, pero de familia ortodoxa, totalmente.
mi mamá también, porque son familia, de una familia muy, muy ortodoxa vienen ellos. Y inclusive lo que hubiera sido mi abuelo que murió mi mamá sabe que murió en el 44 en la solución final, porque hasta el 44 lo vieron vivo. Él era rabino. Era rabino tzadik, inclusive sabio. Venían a pedir consejos a él. Entonces, fíjense, él sí es una contradicción. Yo escribí un cuento sobre él, porque Rubén, se llamaba Israel Rubén, los polacos le ponían el Israel delante para que supieran que era judío. Entonces, él era rabino, y cuando en los campos de concentración, él dijo que se haga la voluntad de Dios. Eso decían casi todos los rabinos, que eso sí es la voluntad de Dios, que no había que pelear. Pero él fue algo distinto. Quizás en eso, bueno, lo de Miriam lo mataron en campo de concentración. Pero él también murió. Pero ¿qué es lo que él hizo? Él hacía papeles falsos. Él era un hombre tan sadí y sabía hacer las cosas y así luchaba en el sentido de salvar gente haciendo papeles falsos. Esa es interesante, esa historia. Entonces lo contó ella. Ella me lo contó, pero no lo puse ahí. Así está el párrafo, Sí. en la página 24. Ella le dice, bueno, están metiendo los muertos en una fosa común. Así lo quiso Hashem, dice el rabino. Y entonces era justamente su padre, Mordejai, ¿no? Alabado sea el Señor que salvó nuestra hija. Y rezó y se puso las filacterias. Él todo lo solucionaba rezando. Y parecía como si en ese momento nada estuviese ocurriendo ahí, afuera en el pueblo, y que ya, al salvarse su hija, el peligro hubiera pasado. Pero ella, que había estado en un gueto tan cerca de la casa, que había sentido la fetidez de sus paredes y piso, tan cerca de las SS, que pudo percibir su hedor desde lejos, tuvo miedo de quedarse en su casa, de que la vieran y la reconocieran. Y así empezó a entender muchas cosas del mundo de los adultos, muchas cosas que le enseñaron en su casa a ellos y a sus hermanos. Alabado sea el Señor. Así estaba grabado en el cuarto mandamiento que Dios le dictó a Moisés. Los amaba y los respetaba. Nadie podría dudar de eso. Pero aprendió a la fuerza que no se podía vivir en la inercia de ver cómo los rabinos lo resolvían todo elevando las manos al cielo. Sí. Entonces, Sí, pero hay una crítica un poco también que es importante, porque sí hay un reconocimiento de que más allá de que sí lo que hizo el Señor había que defenderse, ¿no? Sí, pero bueno, este no como es era el la- Señor, sí. Ese es otro Señor. Sí, porque este sí. Bueno, y le dijeron una vez, mire, porque usted no se salva con papel falso. No, yo tengo que hasta el final salvar gente. En la observancia de la Sí, Biblia y sí. Hashem, porque entre los judíos no se dice, no se escribe el nombre de Dios, sino Señor, Hashem, el nombre. Este es un espacio de la tolerancia, ¿verdad? Ya, el espacio Ana Frank trata sobre la tolerancia, la diversidad y tal. Entonces, esto salió dentro de las cosas que hoy en día en las redes por el asunto de la guerra actual. Hay que ponerlo en contexto esto. El escritor judío Amos Oz, en su novela Una historia de amor y oscuridad, escribió una anécdota que le contó su padre. Dice que en 1933 encontró la pared pintada de su casa con una frase que decía: judíos, váyanse a Palestina. Cuando finalmente lo hicieron por la persecución nazi, fue encontrada en la pared de su casa una frase que decía: judíos, váyanse de Palestina. En 1938, Chaim Weizmann salió desilusionado de la conferencia de Lyon cuando se enteró que todos los países que se habían negado a recibir judíos como refugiados producto de la persecución nazi. Weizmann esbozó una frase que quedó para la historia. Parece
que el mundo se dividió en dos. Uno donde los judíos no pueden vivir y otro donde los judíos no pueden ir. En 1943, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, el mundo occidental se preguntaba a los judíos, ¿por qué no se defienden? Hoy, en pleno 2023, el mundo occidental, los medios de comunicación, distintas personas y personalidades alrededor del mundo le preguntan a los judíos, ¿por qué se están defendiendo? El doble rasero contra los judíos existe, no importa el país, no importa la nacionalidad. Ese doble rasero, entre comillas, se llama antisemitismo y su variante actual, antisionismo. Con la gran diferencia de que hoy los judíos no viven ni en Polonia ni en Alemania. Hoy los judíos tienen su Estado y lo van a defender. Eso sí. Sí, Miriam es un ejemplo de eso que está diciendo usted justamente. Cómo ella transforma todo aquel dolor, toda aquella pérdida que fue terrible, y ella la puede reconfigurar. Lo que dijo ahorita, la palabra que se utilizó, que pasa en muchos exilios, la reinvención, reinventarse, sin dejar de lado ni su religión, ni sus orígenes, al contrario, queriendo insertarse en la tierra de sus ancestros, porque para ella eso era el mayor logro de su vida, iba a ser volver a esa tierra, Eretz Israel. Entonces ella quería siempre pertenencia, pero para pertenecer no bastaba haber sufrido y haber sido víctima. Se dio cuenta que había que hablar otro idioma, que había que hacerse una familia, que había que buscarse un mundo nuevo y había que traer el pasado, porque si no vemos el pasado, ¿cómo reconfiguramos nuestro presente? ¿Cómo le damos sentido a las experiencias actuales? ¿De dónde me viene esto? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasó al otro? Y entonces comenzamos como a darle sentido a las cosas y a darle como una verdadera dimensión humana a las cosas, no solamente colectiva, como bien dijo Crina, también una dimensión humana, una intrahistoria, como diríamos los investigadores, una intrahistoria que es la historia del personaje en sí, que nos remite a todas nosotros. Todas las mujeres que queremos hacer una gesta heroica, que queremos salir adelante, que sentimos que de alguna forma nos coartan nuestra libertad, es la historia de todas nosotras. ¿Para qué escribir? Dice Vasily, que era un escritor, reportero judío, soviético judío, o sea, pero lo votaron después, lo execraron. ¿Para qué escribir? ¿Para qué recordar todo esto? El deber del escritor es el de contar la espantosa verdad y el deber ciudadano del lector es conocerla. Todo aquel que vuelva la cabeza, que cierra los ojos y pasa adelante, ofende la memoria de los caídos. Sí. Y eso es parte de lo que yo lo escribí también. No es solamente, claro, yo, como dice Crina, yo escribí un caso único, pero no es solo los polacos, es porque fue una matanza de toda Europa. Y con respecto al tejido de Miriam, ¿cómo salió el conector? La conexión, ¿cómo sucedió? Es interesante porque de trabajo esclavo que pasó. Cuando una de las cosas que narran, que me transmiten, es lo de la que ella trabajaba, Miriam, tejiendo zapatos para los soldados con paja, porque no había cuero, no había nada, y los soldados tenían frío. Y entonces se tejía de la paja zapatos. ¿Y quiénes los hacían? Los esclavos de Auschwitz. Miriam hasta las manos se le llagaban y todo, pero tenía que hacerlo. Entonces me lo contó. ¿Y por qué me lo contó? Que un día viendo, ella sí le gustaba ver, por eso ella era comunicadora ya en potencia, ella después dio muchas conferencias. Entonces ella me contó cómo ella
viendo un día televisión, dijo, un documental de los soldados con ese tipo de botas. Y me dijo, esas son las botas que yo tejía. Y me lo contó así. Y yo lo narré en un capítulo, el zapato, pero más nada. Después yo llevé a mi nieta a Israel porque se lo debía contarle todo, y la llevé al Museo del Holocausto, y el nuevo museo, ¿no? Ya había ido el anterior antes. Entonces, en mitad del paseo, yo me quedé como en shock. Vi esa bota de paja en un capelo. La vi, la bota, pero igualita como yo la había descrito. Era una bota que rescataron, que encontraron de ahí, pero yo la imaginé tal cual estaba ahí. Y en ese momento se me prendió el bombillo, que ese iba a ser el conector del sufrimiento de las manos y de ahí lo del tejido, y tuve que reescribir y añadir una escena y otra para que fuera el tejido. Y ese tejido es justamente el subtítulo de tu novela, Arbeit macht frei, Que el trabajo te libera. Sí. Ajá. Y Sí. eso era una ironía, porque Sí. realmente eran esclavos. Eran esclavos. Pero ella toma esta frase tan maligna, pues en la entrada de todos los campos de concentración, y la censura. Ella no deja trabajar ni un minuto de su vida, y ella no deja de tejer ni un minuto de su vida. Y eso es lo que la salva. Ella también se salva a través de su tejido. Eso la conecta a ella y conecta con su memoria para no olvidar nunca de dónde ella venía y poder reconfigurar eso. O sea que le salió aquí al revés lo que querían promulgar, pues, o sea, querían burlarse. Ella dijo, no, sí, el trabajo me va a salvar, y de hecho la salvó, la convirtió en una heroína de su propia vida y la convirtió en una tejedora de un mundo nuevo, de un mundo diferente en Israel.